Muy buenos días, hoy estamos en la lección 160. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Y nos dice, identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. El curso aquí nos habla de que tenemos una crisis de identidad. Esa crisis de identidad podemos reconocer muy fácilmente en nosotros con nuestro diálogo interno. ¿Qué es lo que nosotros nos repetimos constantemente? Muchas veces incluso cuando hemos aprendido este tema de los pensamientos positivos, empezamos a repetir pensamientos positivos, pero esos quedan así como en el exterior porque no se ha trabajado en la causa, que es que realmente creemos que somos algo distinto de lo que somos y entonces utilizamos los pensamientos positivos o los mantras para tapar esa vocecita interior y realmente nosotros las experiencias que vivimos las hemos atraído por ley de atracción de acuerdo a nuestra vibración, que esa vibración está allí de acuerdo a las creencias que hemos sostenido y las seguimos sosteniendo hasta que no las veamos. Por eso el punto jamás es negarlas, ni negar tampoco el cuerpo, ni negar la experiencia humana. Cuando nosotros negamos todo esto, realmente nos perdemos de la experiencia, nos perdemos el aprendizaje que es lo que tenemos que realmente hacer. Y el aprendizaje no es otra cosa que más bien el desaprender, el haber creído que nosotros somos miedo, que nosotros somos ego. El miedo es algo completamente normal que se da cuando creemos que estamos separados de Dios. Cuando creemos que estamos separados de Dios, indiscutiblemente, primero, se va a sentir una culpa. Por eso es que es muy natural en la experiencia humana el sentir culpa. Aquí en el curso, cuando estamos en el curso, entendemos de dónde viene esa culpa. Mientras que no, sabemos que está la culpa allí y se puede perfectamente manejarse en un curso de milagros. Esta no es la única vía, esta es una de las vías, pero definitivamente todas tienen que llevar a lo mismo, que es a reconocer que estábamos equivocados, que no sabíamos lo que era, que sí, teníamos una crisis de identidad, pero que a medida que vamos callando esa voz del miedo, esa voz del ego, la podemos recordar. Esa voz del ego es muy interesante porque aquí nos dicen en el curso muchísimas veces que es muy ruidosa, hace mucho ruido. Entonces es como si nosotros somos un ser, que realmente es así, somos un ser que somos amor, pero el ego es como una voz muy ruidosa y nosotros nos damos cuenta cuando nos aquietamos, cerramos los ojos y escuchamos nuestros pensamientos. Vamos a ver un montón de pensamientos, no solamente en diálogo positivo, en diálogo negativo, sino también en positivo. Pero todo termina siendo parte de lo mismo, de la misma dualidad. Mientras nosotros nos enfrasquemos en cualquiera de esos pensamientos, no nos permitimos recordar el verdadero ser que somos, porque tanto los positivos como los negativos requieren juicio. Entonces, por eso es tan importante hacer estos ejercicios. Miren, aquí nos dice, por ejemplo, en el tercer párrafo, ¿qué razón hay para no decir esto? En el sentido de que este es mi hogar, aquí es donde me corresponde estar y no me iré porque un loco me diga que tengo que hacerlo. Realmente esta pregunta de ¿qué razón hay para no decir este es mi hogar? El problema es que nos dice en el libro de texto algo que es muy interesante, que dice, no te recuerdas de lo que tú eres. Entonces empiezas a buscar, ¿no? las respuestas y le preguntas a lo único en el universo que no sabe. O sea, tú preguntas ¿qué soy? A lo único que no sabe, que es el ego. Entonces dice, aquíétate para que se lo preguntes a quien sí sabe. Pero además en esta lección, que es muy bonita, nos dice la respuesta en el párrafo 8, en el párrafo 7. Dice, ¿quién es el extraño? ¿No es acaso aquel a quien tu ser no invoca? Pero entonces dice, pero no te preocupes porque aquí se hace la pregunta en esta lección y se te dice la respuesta. Aquí en el párrafo 8 nos dice, oye su voz, asegurarte con serenidad y certeza que tú no eres un extraño para tu padre, ni tu creador se ha vuelto un extraño para ti. Entonces, esta lección nos lleva a que nosotros preguntemos, ¿qué soy en esta lección? Y entonces,
repetir, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí, y nos vamos a dar cuenta de ese montón de pensamientos que tenemos de miedo. No nos vamos a poner a pelear con ellos, no los vamos a negar, los miramos y volvemos a decir, claro, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Y lo siguen dejando pasar, yo estoy en mi hogar. Y entonces cuando ustedes dicen, yo estoy en mi hogar, miren, cuando ustedes dicen, yo estoy en mi hogar, ese verdadero ser, ¿verdad? Tiene comunicación con Dios las 24 horas del día. Miren, cuando nosotros estamos en el ego, cuando nosotros estamos en el miedo, la comunicación sigue estando, pero no la escuchamos. ¿Por qué? Porque el miedo es ilusorio, es una mentira, es nuestra propia invención. Entonces, ¿qué pasa? Como es una invención, es mentira, allí no puede comunicarse con Dios, porque Dios solo se comunica con la verdad que está en nosotros. Entonces, cuando estamos en el miedo, por eso somos menos creativos, por eso miramos los problemas y no se nos ocurre ninguna solución, estamos como bloqueados, o se nos ocurren muchísimas soluciones, igualmente eso es parte del mismo bloqueo, se nos ocurren muchísimas soluciones porque vemos que todas son un poco absurdas. Y entonces, claro, nuestra respuesta siempre la vamos a tener, pero no desde el miedo. Por eso tenemos que aquietar el miedo. ¿Cómo se aquieta el miedo? El miedo, primero diciendo, yo sé lo que soy. Ese miedo sé que es ilusorio, ese miedo es un extraño aquí. Y esta lección nos lleva a la comunicación verdadera, que es en el espíritu. Dios no sabe nada, fíjense, Dios solamente ve la verdad. Dios no sabe nada de esa historia que nosotros tenemos del ego y del miedo y de todas las relaciones que montamos, estas relaciones especiales, como dice el curso, para creer compensar algo que creemos que nos falta y que los va a completar algo externo a nosotros. Dios no sabe nada de eso. Es como nos dice aquí, Dios sabe. Dios no está confundido con respecto a la creación, está seguro de lo que es suyo. Ningún extraño se puede interponer entre su conocimiento y la realidad de su Hijo. Él no sabe de extraños. Fíjense esto, el miedo es el que es un extraño aquí. Dios no sabe nada de extraño. Él está seguro de su Hijo. Ahora, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo sí se da cuenta de nuestros miedos y de todas estas historias que nosotros creamos en nuestra propia mente. Y entonces es un intérprete. Nosotros tenemos, es como una gran ayuda que nosotros tenemos. Y no es una ayuda que está afuera, sino que es una ayuda que está dentro. Entonces nosotros cuando vayamos a esta búsqueda, por eso pongamos siempre nuestros instantes santos en manos del Espíritu Santo para que nos lleve amorosamente y dulcemente, tal como nos dice aquí, a nuestro verdadero ser, pudiendo entrar por ese espesor de miedos y de angustias y de ego que no nos deja escuchar nuestra verdadera identidad. Entonces, aquí nos habla de que en esta lección, acuérdense que todavía estamos, de que por la mañana y por la noche nos aquietamos y tenemos un momento con Dios. Fíjense por qué es un momento con Dios, porque claro, es un momento en que nosotros lo ponemos en manos del Espíritu Santo, que bueno, lo pueden llamar como quieran, lo que pasa que yo lo llamo como lo dice tal cual el libro Espíritu Santo, le pueden decir yo superior, le pueden decir como quieran. Pero lo que pasa es que el decir este nombre no me gusta más otro, es parte de la misma dualidad. Sin embargo, cada uno tiene que buscar la manera en sentirse cómodo con los conceptos y mira, como que lo llame lo que sea, no hay problema que lo llame, pero que sepa que es la conexión verdadera, porque van a esa parte de su ser que sabe lo que realmente es, que ahí sí se comunica a Dios, porque ahí no hay miedo, eso es solo verdad, eso es solo amor, eso es solo sabiduría, es solo abundancia, es todo, es la conexión total con lo absoluto en nosotros, que es tal como Dios lo creó, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios sabe lo que creó, cómo Dios va a crear miedo cuando Él es solo amor. Por eso es que el curso nos dice muchísimas veces es que es o uno o lo otro, no puedes vivir en dos mundos. Entonces, en esta lección donde por la mañana y por la noche nos vamos a adentrar aquí y vamos a permitirnos ver todos esos pensamientos de miedo sin juzgar, simplemente decimos, es un extraño aquí, yo estoy en mi hogar. Y entonces, sentir gratitud. Fíjense, aquí nos dice, hoy damos gracias.
por la verdad que está en nuestras mentes, de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Cuando nos habla de Cristo es esa visión crística que está en nosotros, que es inocente, que es perfecta. Ellos lo ven como un extraño, pues no se reconocen a sí mismos. No obstante, a medida que le den bienvenida, lo recordarán. ¿Cómo podemos? Aquí nos vuelve a decir de que en el transcurso del día, todas nuestras relaciones, todas las personas con las que nosotros nos cruzamos, el hacer la autoindagación de cuando estamos juzgando. El camino aquí definitivamente es el no juicio, el entender que cualquier ataque no es otra cosa de petición de ayuda, es petición de amor. Entonces por eso es que cuando nosotros somos capaces de traspasar todos esos juicios con respecto a los demás, lo que vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Y entonces ahí es como entendemos que la paz es lo único que hay, porque realmente en esta experiencia humana, la propia vida es un salón de clase. Así que permítanse reconocer que el miedo es un extraño aquí y que ustedes ya están en su hogar. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Y así vamos a ir deshaciendo todo el ego, todo el miedo, que es la confusión que nosotros tenemos en la mente, esa crisis de identidad que a veces sentimos como que somos dos partes. Fíjense, y les quiero terminar en Mateo 19, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en el capítulo 17 de Un Curso de Milagros dice, el Hijo de Dios es uno, a quienes Dios ha unido como uno, el ego no lo puede separar, es lo mismo. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección.